Acá nos estamos divirtiendo con Emily, que tiene un ángel y una alegría natural. Yo le estoy contando que precisamente ya dentro de unos días me voy a casar. Y me dice, yo tengo un tema para ti. ¿Cómo es ese temita, por ejemplo? El matrimonio, por ¿Cómo suena un supuesto. poquito, ve? Vamos a cantarlo, a ver. Hoy es día de tu matrimonio, que lo pases muy feliz. Hoy es día de tu matrimonio, que lo pases muy feliz. Aquí está tu amiga que te quiere, la consentida Emily, para alegrar tu corazoncito en este día lindo y feliz. Hoy debe ser bacán casarse, ¿no? El tema, no te vayas, te he dicho, nos vamos a casar. Debe ser bacán casarse. Creo que el problema sería cuando vienen los problemas, ¿no? Ya viene el hombre machista, cuando viene el te perdóname. Ahí vienen los problemas, ¿no? Saco largo, por ejemplo, también, ¿no? No le diga pues al amigo que está allá adelante. Cariño, cariño es cariño. Obediente, obediente, perdón. Allá también saco largo, obediente por allá. Obediente, obediente mayor. Ah, ya, mayor Hombre todavía. moderno. Tranquilo. Ñaña, ya no falta nadita. Lunes es el lanzamiento de otra de las primicias, otro de lo que seguramente se va a convertir en todo un éxito en tu voz. Si es así como te conozco yo hoy día en persona, alegre, divertida, como decimos en buen sentido de la palabra, chonguera, divertida. Entonces, en el buen sentido de la palabra, estoy seguro que el nuevo éxito que se titula Perdóname. va a ser pues todo un éxito, ¿me entiendes? Señores, lunes a través de la plataforma de Purito Perú estamos haciendo este gran lanzamiento. Lunes, 6:30, 7 de la tarde. ¿Está bien? ¿Te parece ese horario? Claro que sí, tal vez lo vamos a lanzar 6:15, pero hay que estar a la Hay expectativa. que estar a la expectativa, ¿no? Claro que sí. Eso habla un poquito de que me decías la vez pasada que se fue a una fiesta, pucha, se pasó en traguitos y después hizo una cosa que no debía. Claro que sí. ¿Tú le entras también un poquito al salud o no? Claro, por supuesto, es parte de la alegría, creo yo, ¿no? Siempre. Y dime, ¿y en el escenario suben la gente, el público a zapatear un poco contigo? Así De es. repente un alferado te invita a su fiesta y suben ellos también a darle duro. Así es, siempre suben los novios, los alferados, hasta te diré que los mismos espectadores que a veces aprecian nuestra música quieren bailar a nuestro lado, ya pues nosotros felices y contentos, Se ¿no? puede Poder compartir, ¿no? Claro. Ya, yo te veo así de blanquita, de jaujina. ¿No tienes fecha de matrimonio? Me ¿Cómo que desespera huele? tan bonita estés solterita. Sí, ¿no? Tal vez, ¿ah? No sé, tú dirás, Eduardito. No, yo, si acaso, si quieres hoy día mismo, aprovecho mi estadía en Juliá que nos vamos a salir. El problema va a ser que hacíamos el lanzamiento en vivo. Así, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Claro. Entonces vamos a convocar a través de Purito Perú un casting, pues buscando a un posible galán, pero del video, no de matrimonio, de una nueva producción. ¿Vas a trabajar en más videos adelante? Claro que sí, se vienen muchas novedades, de verdad. Ahorita estamos iniciando lo que es referente al 2019, vamos a lanzar el lunes primicia. y después se viene más primicias. ¿Cuándo te vas para Lima? ¿Cuándo nos visitas por allá? Estamos posiblemente por el mes de julio, por allá. Ah, para fiestas patrias sería bacán, de paso te das una escapadita, ¿no? Para Huancayo, a comprarte más vestuarios como jaujina, tal vez de repente uno de chonguina. Recientemente hemos estado en Lima, te comento el mes anterior, en febrero, hemos estado por allá, ¿no? Visitando, hemos ido por Jauja, lindo su laguna de Paca, de verdad, Tienes que grabar hermosísimo. tu video de clip por allá también. Claro, está en planes, esperemos realizarlo, de verdad. Yo me siento feliz, de verdad, lindos lugares, de verdad, Sí, por sí, allá. sí. Perfecto, Ñaña, te agradezco mucho por tu tiempo, por permitirnos conocerte un poquito más y por permitirme regalarte todo a ti, a nuestro público, que te conozca no solamente cantando en un videoclip, sino conversando y que un poquito contando tu historia, tus raíces, tus orígenes. Así es, Eduardito, yo feliz, gracias de verdad por esta entrevista, muchísimas gracias, muy agradecida de verdad con mi público. Vamos con música, ¿te parece? Así nos vamos preparando hasta el lunes para que venga el videoclip en exclusiva. Ahorita, ¿qué le Así decimos es. al público? A ver, ahora vamos a presentarles esa linda canción, le presentamos el tema matrimonio. ¿Quién no le gusta esa canción? Los recién casaditos, los que están pensando tal vez casarse, ¿sí o no? No les quise decir, amigos, pero este es el anillo que le regalé pidiendo su mano. Nos vemos, les dejo con el matrimonio. Vamos, mi amor.